¿Qué tal con todos? Hoy empezamos con la cuarta clase de nuestro curso de trading de Alpha World Trade. Así que empezaremos explicando del tema que nos habíamos quedado anteriormente, que era el tema de la temporalidad y cómo aprender la estructura del mercado correctamente. Te había explicado que nosotros utilizamos ciertas temporalidades en nuestra estrategia. Te voy a hacer un recuento de que usamos la mensualidad en temporalidades, lo que es el tema semanal también. Analizamos en diario, en 4 horas, a veces en 1 hora, pero es raro el caso que lo hagamos. También usamos la temporalidad de 15 minutos, de 5 minutos y finalmente de 1 minuto. Vamos a pasar a la gráfica y bueno, tenemos aquí el ejemplo que te di en la anterior clase, que era de explicarte las zonas de compra, las zonas de venta. Y bueno, en base a esto nosotros ya vamos a obtener lo que es una estructura del mercado. Vamos a pasar con una estructura a nivel semanal o diario. Pasemos a diario para ver con más detalle cómo es el precio y cómo se mueve cada una de estas. La plataforma que estoy usando es TradingView. Aquí vamos a hacer lo que son los análisis. Y posterior a eso, bueno, vamos a buscar nuestros puntos de entrada. Y con eso, obviamente, ya podemos empezar a operar. Por ahora, no te voy a enseñar a utilizar el TradingView. Esto ya va a ser en la siguiente clase. Quiero que entiendas sobre todo cómo tú analizas una estructura en el mercado. Después de esto, nosotros vamos a aprender a usar el TradingView y las herramientas que tenemos para esta aplicación. Empecemos de aquí. Nosotros podemos observar en este punto que tenemos una estructura bajista, porque en el gráfico nosotros identificamos que empezamos desde una parte alta hasta una parte baja. Aquí nosotros vamos a encontrar una estructura. ¿Cómo se forma una estructura? En primer lugar, una estructura tiene un origen, que en este caso, como te expliqué, es la parte de arriba, y vamos a ver que tenemos un bajo, un alto, un bajo, un alto, un bajo, un alto, hasta llegar a una parte inferior. Empezamos a través de un alto que vamos a identificar con la letra A. Después pasamos a tener un bajo, que es la parte inferior del primer movimiento. Este nuevo alto que vuelve a formar, esta ocasión le vamos a conocer como un alto más bajo. Vamos a poner la letra A y B, que identificamos como un alto más bajo. Asimismo, tenemos una parte baja donde este va a ser un bajo más bajo. Le vamos a identificar como B y B. El mercado va a seguir haciendo estructura de esta manera hasta llegar a una parte muy baja donde el mercado ya tiene intenciones de subir, y ahí en cambio cambiamos la estructura a una estructura alcista, que ya la vamos a ver más después. El mercado va a seguir formando altos más bajos, altos más bajos, altos más bajos hasta que llegue al punto final y cambiamos la estructura como te había mencionado. Asimismo los bajos, vamos a tener bajos más bajos y bajos más bajos consecuentemente hasta llegar a su bajo más bajo, que sería el final, para después empezar a subir. Esta sería una estructura bajista, que es lo que te iba a explicar en el mercado. Pero también tenemos una estructura alcista que consiste de igual manera. Ahora empezamos desde un bajo a un alto, luego un bajo, luego un alto, luego un bajo, un alto, un bajo, hasta llegar a un alto donde lleguemos a una zona ya de ventas importantes, y en ese punto vamos a cambiar también la estructura. En este punto nosotros empezamos a través de un bajo. Después de ese bajo nosotros tenemos un alto, y bueno, aquí cambiaré un poquito la estructura porque el siguiente bajo ya no es más bajo. El siguiente bajo que nosotros tenemos es un bajo más alto porque está más arriba que el bajo anterior, y le identificamos como un bajo más alto con la letra B y la A, que sería BA. Ahora el siguiente alto va a ser un alto más alto, a diferencia de la anterior estructura que fue un alto más bajo porque estaba más abajo del anterior alto. Ahora este alto que se vuelve a formar va a estar más alto que este alto anterior. En este caso vamos a tener el siguiente punto. Sería un alto más alto que lo identificamos con una doble A, y así vamos a seguir formando la estructura. Un bajo más alto y un alto más alto. De esta forma nosotros llegamos a un extremo igual hasta donde el precio vaya a cambiar su dirección otra vez a bajista, y así se va a ir moviendo el mercado bajo estructuras alcistas y bajistas. Vamos a ver esto en el ejemplo del mercado que te había dicho. Empezamos desde un punto superior,
que sería este de acá. Te voy a marcar aquí. Este punto de aquí sería el punto máximo donde empezamos a ver una estructura bajista. Ahora vamos a identificar. Tenemos el alto, tenemos un bajo, que sería este de acá. Tenemos nuevamente un alto y acá vemos que vuelve a formar un bajo, hace un alto, un bajo, un alto, un bajo, un alto, un bajo, un alto, un bajo, y así va haciendo la estructura hasta que finalmente pueda cambiar a un alcista. Ahora, si te das cuenta, el mercado no es tan preciso en este tema de formar altos más altos o bajos más bajos, como te voy a explicar en el ejemplo. Pero si puedes darte cuenta, empezamos aquí con un alto en esta parte de aquí. Después formamos nuestro bajo y vas a darte cuenta que realmente los altos que va formando el precio sí son altos más bajos porque están por debajo del alto anterior. Y asimismo tenemos lo que serían los bajos más bajos. Por ejemplo aquí, este bajo es más bajo que el anterior y así va formando altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos también. Entendiendo que el mercado se mueve de esta manera, también vas a darte cuenta que llegamos a un punto donde el mercado prácticamente cambia su estructura a un alcista. Vamos a identificar también esa estructura que es en cambio de manera alcista. Tenemos un bajo, luego tenemos un alto, acá un bajo, tenemos un alto porque este alto es mayor que el alto de acá, que forma un bajo también, luego tenemos otro alto, luego tenemos otro bajo, después tenemos otro alto, otro bajo, otro alto y así hasta que el mercado cambie nuevamente de estructura. De igual forma tenemos la nomenclatura aquí, que empezaríamos con un bajo primero, sería este de aquí, sería un bajo. Posterior a eso formamos un alto, después el bajo que continúa sería un bajo más alto porque está por encima del bajo anterior, y el alto que le sigue sería un alto más alto porque está por encima del alto anterior, y así mismo vamos con un bajo más alto, vamos con un alto más alto, otra vez vamos con un bajo más alto y así seguimos formando una estructura alcista hasta que el mercado nos dé nuevamente una dirección bajista. De esta manera es como nosotros podemos identificar una estructura alcista y bajista dentro del mercado para saber si tomamos compras o si tomamos ventas. Vamos a ir a mayor profundidad en el siguiente tema, así que te espero allá.